Gracias. Vaya preludio que me ha antecedido y vaya compromiso. Pues por supuesto, seguir la misma línea del gran maestro Edesio Sánchez, pero quiero con humildad compartir. Justamente, él nos ha dado todo un contexto sociológico, antropológico, humano, que comprende la lectura de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, creo que otra de las propuestas que hoy por hoy estamos obligados a acercarnos en un panorama actual es que al dar lectura a una investigación profunda bíblica, tiene que resultar un ejercicio sumamente sugestivo que nos lleve a profundizar en la actitud con la que nos acercamos hoy a la lectura de la escritura, a mirar los textos como textos inspirados, pero también a mirar los textos con una conciencia que nos lleve a contener una sabiduría que trasciende infinitamente nuestras realidades. Hoy acercarnos a leer las Sagradas Escrituras desde una mirada cristiana es atrevernos a escudriñar los textos bíblicos no como simples textos clásicos que tienen una gran relevancia en sí mismos o para poder descubrir su origen, su contexto, su raíz, sino más bien es atrevernos a trascender más allá de lo que ya el pasado ha indagado y llevarnos a recapacitar sobre la parcialidad de limitarnos solamente a seguir viendo los textos sagrados como el cúmulo de adquisición de conocimientos de un pasado que puede ser tal vez útil a nuestro presente. Yo me atrevería a animarles, a invitarles como lo hizo un día el apóstol Pablo cuando comentó las lecturas en la sinagoga de Antioquía, y él acudió con las Sagradas Escrituras con la certeza de que al contemplarla iba a encontrar en ella una historia real, la de la manifestación de un Dios de Israel, la manifestación de una historia que alcanzaría a mostrar la plenitud, los conflictos, los dolores, los quebrantos, las victorias, las derrotas de un pueblo que iba caminando codo a codo, mano a mano, junto con Dios. Pero también un pueblo que junto a él había otros. Es por eso que acercarnos hoy a la luz de todos estos misterios que las Sagradas Escrituras nos muestran, es atrevernos a justo lo que diría el gran científico Oliver Thomas, lejos de acercarnos a leer escritos secretos con dialécticas modernas entre el lenguaje y la realidad, hoy es atrevernos a leer el canon bíblico desde una interpretación que nos lleve a conocer las entrañas del mundo, a mirar el texto más allá de lo que ha dicho el pasado, sino atrevernos a escuchar lo que dice Dios y nos revela a través de ellos. ¿Pero para qué? Para participar en la sociedad en la que hoy nos demanda dar respuesta con esos escritos antiguos ante sus sufrimientos, ante sus gritos, ante sus reclamos, ante sus pasos, ante sus carencias. Hoy los caminos que se nos abren hacia una nueva lectura cristiana de las Sagradas Escrituras es que no solamente debe ser lecturas con soporte intelectual, que cuenten solidez heredada a través de las investigaciones de los años o de reflexiones filosóficas, antropológicas y sociales, sino es atrevernos a ir más allá y tomar la invitación a hacer estas lecturas cristianas de la Biblia desde una fe que hoy por hoy nos lleve a transformar la vida de quienes la escuchan. Y para esto yo quiero compartirles por lo menos 6, yo espero también, al igual que el maestro Edesio, me dé tiempo y si no, pues ya veremos qué hacemos y se quedarán con, espero llegar al 6, pero bueno, quiero darles 6 puntos para acercarnos a la lectura de las Sagradas Escrituras desde una perspectiva cristiana. 1, acercarnos a la lectura cristiana con actitud de discípulo. Esto es fundamental. Querer escudriñar las Sagradas Escrituras creyendo que todo lo sabemos, desde ese momento ya hemos perdido de vista su sentido. O creer que cuando hemos encontrado algo maravilloso en ella, eso tiene un punto final. No es así. Yo te invito a que el acercamiento cristiano a las Sagradas Escrituras sea con esa necesidad, sí, de descubrir que quizás ignoras algo, que quizás descubres algo que parecía oculto, pero que al encontrarlo, te motiva a descubrir que hay mucho más que transitar en el camino del pueblo de Dios y de Dios con su pueblo. Es atreverte a mirar en los escritos sagrados que son más que simples listados de conducta, principios de actitud, sino es atreverte a leerla y a mirarla desde esa luz que transforme tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de creer, de tal manera que esto te lleve a sentirte acogido
con la verdad que los desafíos mismos la Biblia te plantea para tu vida. 2, acercarte con disposición de corazón. Y lo recordamos lo que dice el Hecho de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14. Abriendo el corazón, aquella mujer le escuchaba. Acercarnos a leer las Sagradas Escrituras con disponibilidad es mostrar la necesidad de ellas. Y sobre todo, al sentir esta necesidad, es ser impulsados a que no quedará en el simple conocimiento, sino a ponerla en práctica. Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras con la actitud de escucha, con la actitud de respuesta. Pero como todo mensaje, donde uno habla, el otro calla, y el que ha callado ahora habla, y entonces hay un mensaje de retroalimentación. Es atrevernos a leer la Escritura con este diálogo directamente con Dios. Un diálogo que penetra nuestra mente y nuestro corazón. Un diálogo que al escucharlo y ser transformados, nosotros también después entablaremos diálogos con los otros y otras que escucharán de la misma manera la palabra de Dios. 3, acercarte a la lectura de las Sagradas Escrituras partiendo de la vida y buscando permanecer en la vida. Sí, es hacer una lectura hacia un acercamiento existencial que parta de la vida y lleve a la vida. Una lectura que sea capaz de conectar los textos con la vida personal de cada uno de los que la lee, la escucha y la practica. Es decir, por lo menos llevando 2 principios básicos. Aprender a escuchar lealmente el texto para percibir la alteridad del texto y ser conscientes de su objetividad, pero también acercarla con esa disposición de que ésta no sea manipulable a nuestras necesidades, sino ver la vida transitar en cada uno de los pasajes que ya nos han antecedido, quienes nos han dejado los escritos. Acercarnos, número 4. Sí, ¿verdad? Vamos en el 4. Acercándonos con un clima de fe. Una lectura auténtica de los textos bíblicos simple y sencillamente es posible cuando ésta se lee con una pasión por leerse, con una actitud no solamente, como lo hemos dicho, de discípulo y de necesidad, sino eso no sería posible si no nos atrevemos a mirar las Sagradas Escrituras como un ejemplar en el que también con nuestra fe se va transformando, porque si no lo hacemos así, es un simple libro más que puede ser expuesto en cualquier museo de alto rango. Es invitarnos hoy, de verdad es invitarles hoy a leer estas Sagradas Escrituras desde las propias preocupaciones, desde nuestra cultura, nuestras carencias, nuestros reclamos. Y esto nos permitirá recobrar la fe en un pleno sentido para seguir caminando dentro de los caminos de la vida. 5, acercarnos con la centralidad en Jesús. Es aprender otra vez a leer las Sagradas Escrituras desde teniendo como punto de partida, punto de llegada y punto central a Jesucristo. Es reconocer que en definitiva todo el contexto y todos los escritos que en sí mismo la Biblia nos puede mostrar es buscar con esa dimensión cristológica. Y en relación con esto es indispensable ir aprendiendo a leer la Escritura desde la óptica de Jesús. 6, acercándonos teniendo como partida la realidad. Dios escucha el clamor de su pueblo oprimido. Dios está presente en la vida y en la historia de este pueblo y lo ayuda, lo acompaña en su liberación. Por eso hoy acercarnos a una lectura cristiana desde la realidad es acercarnos desde la realidad del interior, sí, desde esos conflictos, reclamos, protestas, dolores, muertes, ausencias, pero también desde esas realidades en donde Dios está presente, en donde hay vida, hay mujeres levantadas, hay leprosos, ciegos y cojos saltando. Es acercarnos como aquel Jesús que se acerca a la realidad de los que van llorando camino a Emaús. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás triste? Me faltan solo 2 y les prometo que corro. La 7, acercándonos a una lectura desde la comunidad. La Biblia es el libro del pueblo. Sí, el pueblo es el pueblo de Dios y Dios es el Dios del pueblo. Por eso leer las Sagradas Escrituras desde la comunidad es saltar el mirarlo como algo irreal o algo lejano a nosotros. Es empezar a leer las Sagradas Escrituras de manera inclusiva,
donde cada uno de nosotros como individuos debemos asumir que la Biblia no solo es para mí, sino es para todos y nos incluye a todos, en el que somos familia, somos comunidad. Y es desde ahí iniciar una interpretación, no desde el yo egoísta, desde el estar centrado en mí, sino el darnos la oportunidad de hacer tareas interpretativas, hermenéuticas, desde la comunidad. Desde el todos interpretamos, desde el todos participamos. Y es ir descubriendo justamente que en esa creación interpretativa el fruto del espíritu se manifiesta en el diario vivir de la comunidad. Y en el último, acercarnos a la lectura al servicio de la vida y del pueblo. La articulación de todos estos elementos no tendría ningún sentido si no nos seguimos atreviendo a escudriñar, estudiar y, por supuesto, desfragmentar, desmenuzar las Sagradas Escrituras con un simple objetivo: que el pueblo de Dios sea encaminado, cobijado, sanado, liberado, restaurado por todos aquellos recuerdos, memorias, escritos, cantos, testimonios y etc. que las Sagradas Escrituras hoy nos ha comunicado. Es volver a dar esa fuerza, que el propósito y el objetivo de la lectura de la Escritura y el que tú estudies, camines y la escudriñes, es ir en cumplimiento de la misión que Dios te ha dado, desde la lectura de la fe, el orientar al otro, el acompañar al otro para dar cumplimiento a la acción de la palabra de Dios en la vida misma. Y quiero terminar con esto. La lectura de las Sagradas Escrituras no solo se va a partir de un simple libro, sino de una experiencia, pero también de una experiencia compartida. Y de una experiencia compartida que se contagia. Por eso quiero dejarlos hoy, pues, entonces, que la lectura cristiana de la Escritura siempre deberá estar presente, haciendo una tensión entre la referencia de la historia, el hoy, el ayer, el presente y el mañana, pero también es un gran reto para empezar a escribir propuestas que respondan a las realidades desde la propuesta cristiana que las Sagradas Escrituras hoy por hoy nos hacen. Muchas gracias.